Saludos y bienvenidos de nuevo, hermanos y amigos, al estudio bíblico. Vamos a continuar hoy con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando la epístola o la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Hemos ido avanzando, terminamos el capítulo 1 después de 4 lecciones y hoy seguiremos pues con esta jornada que nos hemos propuesto de ir avanzando verso a verso en el estudio de esta epístola tan maravillosa del apóstol Pablo. De tal manera que hoy entramos al capítulo 2 y al entrar al capítulo 2 entramos a una sección que es eh, tan interesante y vamos, en cierta manera es una progresión en cuanto al interés que vamos teniendo mientras estudiamos esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Particularmente, pues yo me siento contento, emocionado de poder compartir con todos ustedes este maravilloso libro, estas enseñanzas que se derivan de lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo cuando fue motivado a escribir esta carta a los Efesios. ¿Y qué tal si al comenzar, pues como siempre, tenemos un momento de oración, de encomendarnos en las manos de Dios para que Él nos hable? Mi oración siempre cuando entro o previa al estudio bíblico o al mensaje, en cualquiera de sus formas, siempre es pedirle al Señor: Señor, háblanos conforme a nuestra necesidad. Tú conoces a cada uno, tú conoces las circunstancias, tú conoces lo que nosotros necesitamos aprender, de tal manera que enséñanos, y eso es lo que siempre pido al Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias esta oportunidad en este momento por permitirnos de nuevo tener, Dios, el privilegio de acercarnos a tu palabra para meditar en ella. Tú quieres que lo hagamos, Señor, y tú quieres enseñarnos. La razón por la cual esta carta fue escrita es porque tú quieres cumplir un propósito a través de lo que allí, Señor, leemos. Te pedimos que hables a nuestros corazones. Pedimos que tu Santo Espíritu nos abra el entendimiento, nos dé sabiduría y que al mismo tiempo haga que podamos recibir y retener lo que nosotros necesitamos en lo personal, Señor, como individuos. Queremos glorificar tu nombre y a ti vamos a dar toda honra, Señor. Te pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, una de las cosas que hace el apóstol Pablo, o que hizo el apóstol Pablo a través de la escritura de esta carta, es hablar mucho de la gracia de Dios. Y de hecho, en este capítulo 2 y Dios mediante vamos a verlo hoy, vemos como el apóstol enfatiza de nuevo la importancia de la gracia de Dios, el papel, el rol que juega la gracia de Dios en todo el proceso de la salvación. Y si usted tiene una Biblia allí, pues si se va al capítulo 2 de Efesios, vamos a comenzar entonces con la lectura. Yo voy a estar leyendo de la versión Reina Valera del 60 y dice el versículo 1, comienza así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ese Él, obviamente, se refiere al Padre, se refiere a Dios, que nos dio vida. Y dice que nos dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Es interesante porque Dios, antes de que se obrara ese milagro y ese proceso de la salvación, primero no pone como condición que el ser humano previamente haya dado unas muestras de arrepentimiento. Sencillamente Dios toma la iniciativa, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra de Dios dice que en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, y ese amor se demuestra, por supuesto, a través de la venida de Jesucristo. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, de acuerdo con esta palabra, entonces, cualquier ser humano sin Cristo está legalmente muerto, porque lo que implica esta primera parte del capítulo 2
es que la vida es el resultado, la vida que se recibe de estar en Cristo. Una persona que no está en Cristo, entonces, para los efectos de Dios, sigue muerto bajo la condenación pronunciada sobre Adán y Eva. Pero la gran noticia, y que Pablo lo dice aquí de esta manera, es que Dios da vida a los creyentes. Los creyentes recibimos vida. Y esa, al decir que nos dio vida, lo que implica es que previamente, antes de Jesucristo, entonces estábamos en otra condición. Si ahora tenemos vida, entonces antes estábamos en otra condición. Y esa condición es denominada muerte en la Biblia. Y lo he dicho otras veces, pero siempre me gusta volver a enfatizar sobre lo mismo, que ese término muerte allí se refiere a estar separados de Dios. La vida consiste en tener comunión con Dios, y la muerte espiritual, y eso implica las otras muertes, la muerte física y la muerte eterna, es el resultado de estar en, vamos a decir, en separados de Dios, en enemistad con Dios. Pero una vez esa enemistad ya no existe, y quien hace posible que no exista esa enemistad, sino que haya reconciliación con Dios a través de Cristo, una vez que ya se ha dado esa reconciliación, entonces ya no estamos en esa condición de muerte. Por eso dice, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecado. Entonces, ese estado de muerte en Cristo queda anulado para los efectos de Dios. Ahora, eso era, estábamos muertos cuando llevábamos la vida antigua, porque la vida antigua implica que estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Entonces, permanecíamos enemistados y separados con Dios. Y lo que causaba esa enemistad eran nuestros deseos y acciones. Por eso el apóstol enfatiza en el versículo 2 y dice así, y leo desde el 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de Dios. Entonces Pablo está básicamente diciendo que los que estamos en Cristo estamos en un antes y un después. El antes era una vida llena de delitos y pecados. O sea, de delitos es una continua violación de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios. Esa era el antes. Por eso él dice, en lo cuales anduvisteis en otro tiempo. Quiere decir que cuando uno está en Cristo, no puede seguir la práctica habitual de estar desobedeciendo los mandamientos de Dios. Una de las peores cosas que puede suceder con un ser humano es cuando conoce los mandamientos de Dios, cuando conoce la palabra de Dios y aún conociendo a conciencia viola esos mandamientos. Eso es terrible. Eso desagrada mucho a Dios. Pero Pablo dice que cuando estamos en Cristo, eso era lo que hacíamos antes. Y dice, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, pero Pablo dice que eso era en otro tiempo cuando no conocíamos a Cristo. O sea, la conducta y la condición del pecador antes de convertirse a Cristo es una que tiene unas características específicas. Porque cuando uno no conoce al Señor, déjenme decir esto primero, cuando uno conoce al Señor no significa que uno es perfecto. No significa que no cometa errores, que no cometa faltas. La Biblia dice que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Y la razón es que nosotros tenemos una lucha continua y tenemos tres enemigos con los cuales luchamos que continuamente están batallando para separarnos de Dios, que son el diablo, que es la carne, el diablo, que es nuestra carne, y que es el pecado que continuamente nos está asediando. Entonces, continuamente estamos luchando con eso. ¿Sí? El diablo, la carne y el mundo.
tercero es el mundo. Entonces, el mundo trata siempre de ir contrario a la voluntad de Dios y de hacernos como sentir incómodos para que sigamos las corrientes que todo el mundo sigue, las modas que todo el mundo sigue, las prácticas que todo el mundo sigue. ¿Ven? Nuestra naturaleza humana, a la cual todavía estamos allí, en la cual vivimos, nos tienta todo el tiempo. Es débil, débil. Y tiende a ceder a las insinuaciones y a las tentaciones que el enemigo nos pone. Entonces no es fácil. Entonces, de tal manera que una persona, si alguien le ha dicho a usted alguna vez que nunca ha pecado, eso es mentira. Todos hemos pecado, por acción o por omisión. De alguna manera hemos cometido pecados. Pero una cosa es cometer pecados por un momento de debilidad y otra cosa es practicar el pecado consuetudinariamente, es decir, hacerlo como una práctica normal, como que, bueno, lo hago, así soy yo, dicen muchos, ¿no? De manera que quien peca habitualmente sigue la corriente, las costumbres, las opiniones de este mundo. Una persona que no está en Cristo considera las costumbres del mundo como normales y aceptables. Si todo el mundo lo hace, si la mayor parte de la sociedad lo hace, entonces no se verá mal y debemos hacerlo nosotros también. No es así con el que está en Cristo. La práctica del pecado desagrada a Dios. Ahora, el que sigue las corrientes de este mundo practica y defiende las costumbres, por lo que ya dije, bueno, pues todo el mundo lo hace. Entonces, eso crea un problema grandísimo. Santiago 4:4 dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo o con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿Y qué es ser amigo del mundo? Bueno, ser amigo del mundo es ver lo malo como que, bueno, está bien, esa es su vida, no importa, o confraternizar con la gente de este mundo y que hace cosas malas y que ofende a Dios y que peca voluntariamente y continuamente. Entonces, tener intimidad con esas personas, puede que nosotros no les tengamos mala voluntad, pero tener intimidad y comunión con esas personas. Entonces, dice Santiago que eso es tener amistad o aceptar cosas que la sociedad ve como normal, aún sabiendo nosotros que contradicen la palabra de Dios. Entonces dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Primera de Corintios 6:9 al 11. Escuche lo que dice. Primera de Corintios 6:9 al 11. De paso le digo que si usted no tiene oportunidad de tener una Biblia a mano, pero puede conseguir un cuaderno, una libreta, pues, usted puede ir anotando las citas y después, entonces, si desea hacerlo, pues las revisa, lo cual le recomiendo. Primera de Corintios 6:9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Escuche bien con atención lo que dice. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fíjese, no es un invento de un pastor aquí fanático que sencillamente es intolerante y tiene fobias hacia un grupo o un colectivo o lo que sea. No, estoy literalmente leyendo lo que dice la Biblia. Cuando, por ejemplo, fíjense, dice los borrachos, hay quienes dicen que son bebedores sociales, pero hay los que continuamente están bebiendo licor y tienen un problema, son alcohólicos o viven borrachos. Dice literalmente, y nosotros podemos en algún momento verlos y confraternizar con ellos como que si nada pasara. Pero el problema lo tienen principalmente ellos, porque dicen, los borrachos no entrarán al reino de Dios, ni los avaros, ni los maldicientes, ni los estafadores. Entonces luego dice, y eso erais algunos. Es decir, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Y en el primer capítulo, al principio,
Estábamos hablando de que Pablo habla a los santificados en Cristo, diciendo que todos los que están en Cristo han sido separados para Dios y que la santidad se entiende como esa separación para vivir la vida que a Dios le agrada, pero también la santidad se entiende como llevar una vida limpia, una vida recta, una vida de justicia. Entonces, Pablo dice, eso eran algunos. O sea, antes, algunos de nosotros éramos idólatras, fornicarios, adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero dice, esto era en tiempo pasado. Pero dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Proverbios 14 dice, 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, a los seres humanos en general, pero que su fin es camino de muerte. Porque a veces creemos que son conductas, bueno, que no se le hace daño a nadie, que no perjudican a nadie, pero Dios las ve como algo que no se debe hacer, como algo que debemos evitar, como algo que lo molesta y que lo ofende. De manera que quien no está en Cristo, sin saberlo o conscientemente de ello, hace no su propia voluntad, porque en esto hay que decir lo siguiente. Hay personas que hacen estas cosas que a Dios le desagradan y por las cuales dice que los que las practican no heredarán el reino de los cielos. Y no están conscientes de que las hacen y las practican para su propia perdición. Recuerde que el versículo 2 dice, en las cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Escuche bien esto. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Y esa es una manera allí en el Nuevo Testamento, específicamente aquí, de describir al diablo. Se está refiriendo a Satanás. Dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la voluntad del aire. Conforme quiere decir de acuerdo con, debido a alguien que genera ese tipo de conductas. El enemigo o el diablo, Satanás o Luzbel, cualquiera que sea el nombre que le demos, una de sus actividades constantes es incitar a la gente a hacer todo tipo de cosas que les degraden moralmente y que después les afecten, obviamente les afecten espiritualmente y hasta físicamente. Entonces, muchas de las personas que practican estas cosas y los que los practicamos, no sabíamos que éramos como una especie de marionetas en manos de Satanás, que él nos manejaba y nos iba manipulando a lo largo de nuestra vida, desde nuestra niñez, a través de la adolescencia y la adultez, para que comenzáramos a hacer ese tipo de cosas. Y nosotros ignorantes pensamos que esa era la vida, que esa era la cultura. Y que crecimos en un ambiente así o con prácticas como esa, o que progresivamente pues nos fuimos sumergiendo poco a poco en una serie de prácticas sin saber que quien promueve eso es el mismo diablo, dice aquí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y los hijos de desobediencia son obviamente quienes no obedecen lo que Dios quiere. Y dice, y lo describe allí el apóstol Pablo como el príncipe. Príncipe quiere decir que tienen una autoridad dada en un ámbito, en un área, en una dimensión. Entonces, él tiene, el enemigo recibió, se le permitió tener autoridad sobre las personas que andan en desobediencia a Dios. De manera que en tal condición fuera de Cristo no se tiene conciencia de que debido al pecado es Satanás quien domina nuestra voluntad. Y en ese sentido, Satanás llega a convertirse en nuestro amo. Por eso es que la Biblia diferencia entre los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios. Es más, Jesucristo se atrevió a decir a los pecadores, digo, ustedes son de su padre el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de Satanás como el padre de la mentira, como el engañador.
Y él llega a ser Satanás porque en un momento se rebela contra Dios. Y todo aquel que hace pecado, sea consciente o inconscientemente, está actuando en rebeldía a la voluntad de Dios. Dice Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. O sea, el pecador se inclina por naturaleza a desobedecer la voluntad de Dios, o sea, o las normas que Dios establece. Por eso es que entonces se nos denomina a los pecadores, cuando no tenemos a Cristo en la Biblia, hijos de desobediencia. De tal manera que son nuestras acciones, las cosas que hacemos, nuestra conducta, nuestro comportamiento, lo que define a quién pertenecemos, de quién somos, si somos de Dios. Y yo sé que esto suena duro para personas que no conocen la palabra de Dios, pero eso es lo que define si somos de Dios o somos del diablo. Porque cuando estamos obedeciendo a Dios, entonces es Dios el que opera en nuestras vidas para guiarnos, para guardarnos, para fortalecernos, para que podamos sobreponernos a todas aquellas cosas que son desagradables a Él. Pero Pablo, fíjense lo que dice en el versículo 3 del capítulo 2. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivimos en otro tiempo. Y ya es la segunda vez que en tres versículos, Pablo hace énfasis sobre lo mismo, diciendo que hay un antes y un después. En el versículo 2, al comienzo dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Luego en el versículo 3 dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Es decir, entre esos que andan conforme a las corrientes de este mundo. Dice, viviendo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como lo mismo que los demás. ¿Cuáles son los demás? Los que están sin Cristo. O sea, la atención del pecador se enfoca básicamente en qué? En satisfacer impulsos emocionales guiados por fuerzas internas no, que no quiere o no puede reprimir. Porque hay gente que es que no quiere reprimir esos impulsos y sencillamente se dejan llevar, son arrastrados por ellos, no luchan y ya paulatinamente, progresivamente, se va endureciendo el corazón y ya la gente, el ser humano llega a practicarlas sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de señal de que le mortifica o le duele. Y lo peor es cuando se conoce la voluntad de Dios, como ya lo dije. Pablo dice aquí que en otro tiempo lo que deseábamos hacer lo practicábamos fácilmente, porque él dice, haciendo la voluntad de la carne. Es decir, la carne no es el tejido, no son la piel, los músculos, no. La carne se refiere a los impulsos y a los instintos que tiene el ser humano, que son, vamos a decir, que forman parte de nuestra naturaleza todavía afectada por el pecado de Adán y Eva, porque no hemos superado esa etapa. Eso es otra etapa a la que pasamos luego que nos mantenemos fieles en este mundo viviendo conforme a la palabra del Señor. Entonces, la carne, éramos fácilmente víctimas de nuestros impulsos e instintos, y dice, y de los pensamientos, de los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La voluntad de la carne son los impulsos espontáneos, que tú no los piensas, sino que sencillamente los haces. Pero luego dice de los pensamientos, es decir, lo que uno analiza, lo que uno maquina, concluye y decide hacer. Así vivíamos, lo que maquinábamos. Y en esas circunstancias, el pecador y nosotros, los que no conocíamos al Señor, dábamos rienda suelta a los impulsos de la vieja naturaleza.
esa que heredamos de Adán y Eva, a la naturaleza caída. Entonces, muchas de nuestras malas acciones, de las cosas que hace el pecador, son premeditadas. Son por eso de los pensamientos, son hechas a conciencia. Por ejemplo, alguien que maquina para engañar a su pareja, comienza a tener una serie de ideas, cómo va a ir haciendo progresivamente hasta que llega a un estado de mentiras, de engaños, de simulaciones, y eso es algo que se va gestando en la mente, conscientemente, en los pensamientos. O, por ejemplo, una persona que tiene un negocio, porque todo no se puede asociar a lo sensual o a lo sexual. Hay, por ejemplo, personas que tienen un negocio y no son honrados. Entonces viven pensando, viven maquinando cómo van a hacer para ganar más engañando al cliente, engañándolo en el peso, engañándolo en los precios, engañándolo en muchas cosas. ¿Ve? Y entonces ya eso es una maquinación. Pero eso no solamente es un asunto que ocurre en el caso de los adultos. Ya desde niños se ven las maquinaciones. Yo recuerdo un día que estábamos, eso fue en Costa Rica, y fuimos a un lugar a sacar unas fotocopias, y mientras esperábamos que nos atendieran, en el negocio allí, era un negocio pequeño, y habían cosas en la pared, juguetes, adornos, diferentes cosas. Y estaba un niñito pequeño, un niñito que tendría unos, qué sé yo, como 4, cuando mucho 5 años. Y yo lo veo, él estaba a mi lado, pero yo lo veo que él se va acercando a la pared y va mirando y está mirando no recuerdo si era su mamá, creo que andaba con la mamá. Y entonces me miraba a mí también, que estaba al lado de él, y lo veo que pone las manos hacia atrás y se va acercando y se va acercando. Y yo lo estoy observando y cuando veo que se está agarrando algo de la pared, y yo vengo y le digo, ¿qué vas a hacer? Y entonces él vino, reaccionó. Un niñito de quizás escasos 5 años. Entonces ya él estaba maquinando cómo iba a hacer para robarse algo de aquella tienda. Entonces es un asunto propio de la naturaleza humana. Entonces, debido a que nosotros éramos víctimas, manipulados por el enemigo, por nuestra naturaleza, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, entonces dice el apóstol allí que a causa de eso éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es decir, a veces nosotros tendemos a juzgar a las personas y en consecuencia nos olvidamos de que en algún momento nosotros estuvimos en una condición similar o peor, otros en menor grado. Los ojos de Dios, que es absolutamente santo, no ven de otro modo el pecado, sino con desagrado. Pero Él también ve con desagrado cuando nosotros nos olvidamos de dónde nos sacó Él. Entonces, como nosotros éramos pecadores iguales, entonces estábamos también expuestos a la ira de Dios hasta que llegamos a Cristo. Pero Dios siempre ve al pecado, lo ve con malos ojos, porque el pecado molesta a Dios. Y todo aquel que permanece fuera de Cristo en la vida antigua sin redención está predestinado de la misma manera como los creyentes en Cristo están predestinados para vivir en la presencia de Dios, en el reino de Dios, en lo que llamamos el cielo, al lado de Cristo, junto con todos los santos. Los que están sin Cristo también están predestinados, pero ellos están predestinados a ser objetos del juicio de Dios y de la condenación. Porque es una cosa o la otra. O sea, en Dios, en el plan de Dios, no hay intermedios. O eres salvo o no eres salvo. O tus pecados han sido perdonados o no. O te salvaste o eres condenado. Pero es allí. Por eso Pablo dice que nosotros entonces éramos lo mismo que los demás. Por eso los creyentes, reitero esto, no debemos menospreciar a otros, puesto que quien ahora está en Cristo, antes se encontraba en la... Siempre es posible, mientras estamos vivos, recomenzar la relación con Dios, recomenzar de nuevo. Ahora, somos incapaces por nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos cambiar nuestra vida. Y por eso, hermanos, es que Dios tiene que tomar la iniciativa. Ningún ser humano puede alcanzar la salvación. Y esto vemos, por ejemplo, en el versículo 4
que dice allí, porque fíjense, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y entonces allí el apóstol Pablo comienza el versículo 4 diciendo, pero Dios. O sea, estamos en esta condición, estamos perdidos, pero Dios. Dice, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios. O sea, cuando no había esperanza para el pecador, Dios intervino. Fíjense cómo lo voy a decir. Dios intervino de manera espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que Él lo hizo de manera espontánea y soberana. Es decir, nadie lo motivó, nadie lo obligó, nadie le hizo la sugerencia. No había en el cielo un ángel que viniera, por muy alto que sea su rango dentro de las huestes angelicales, que le dijera, Dios, ¿por qué no salvas a esta propia gente? No, no, no. Es algo espontáneo, la voluntad soberana de Dios, ofrecernos a nosotros su gracia a través de Cristo. De manera que no hubo motivos externos, sino motivos internos para actuar en favor de los pecadores. Es la naturaleza misma de Dios lo que lo mueve a decretar y concretar el plan de salvación. ¿Por qué hablo de motivos internos? Hablo de motivos internos porque es el amor de Dios lo que lo motiva. Es su gran amor. Por eso es que ese versículo es tan importante. De tal manera amó Dios al mundo. Porque dice la palabra entonces que Dios es amor. Dios, por su gran amor con que nos amó, mandó a su Hijo único. O sea, es un plan que resulta de la naturaleza misma de Dios, que lo mueve a decretar y a consumar el plan de salvación. Entonces, ¿cuál es la fuente de la salvación? Dios. Porque dice allí el apóstol Pablo, más Dios, pero Dios que es rico en misericordia. Y eso quiere decir que por su gran amor y su gran misericordia, Dios no nos da lo que merecemos como pecadores. Y lo que merecemos como pecadores es la condenación. No nos da lo que merecemos. Lo que lo motiva es su amor. Por su gran amor con que nos amó. Y luego sigue el versículo 5, dice, aún estando nosotros muertos en pecado, aún estando separados de él y existiendo una enemistad, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y allí Pablo usa una de sus palabras favoritas para esta epístola. Dice, por gracia sois salvos. Nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora bien, una persona muerta, para que vuelva a la vida, ¿qué tiene que pasar? Bueno, en términos físicos, una persona muerta, para que vuelva a la vida, tiene que resucitar. Porque es a través de la resurrección. Y nosotros, en términos espirituales, estábamos muertos. Y luego Pablo dice, entonces que Dios, por gracia, no nos da lo que merecemos, sino que nos da la salvación. Y por gracia entendemos que es algo que Dios no tiene que dar, ni nos lo hemos ganado, ni nos lo merecemos, ni podemos pagar por ello, sino que Dios lo otorga por su voluntad total y perfecta. Entonces dice allí, por gracia soy salvo, versículo 6, dice, y juntamente con él, porque viene hablando de Cristo, porque dice, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo resucita. Y al resucitar Cristo, los que creemos y estamos en él, entonces también automáticamente recibimos la bendición, la promesa, la palabra que Dios da de que los que están en Cristo y que dio Cristo, de que los que están en Cristo también vamos a resucitar. Y dice que juntamente con él nos resucitó. ¿Por qué habla en pasado? Porque en cuanto a Dios, todo aquel que está en Cristo ya tiene la promesa, ya Dios lo decretó. Es como cuando usted viene y anda buscando un trabajo y hace todas las entrevistas y si tienen que hacerle pruebas, hace pruebas, etcétera, etcétera. Luego usted aprueba todo, hay un comité, recursos humanos, lo que sea, y decide, está aprobado. Entonces le llega a usted una carta, una comunicación, una llamada telefónica, dice usted ha sido aprobado para el trabajo y comienza el día tal. Supóngase que es dentro de un mes.
Pero ya para los efectos suyos, ya usted tiene el trabajo, porque tiene la palabra oficial de la empresa, de la compañía, que le han dicho, usted ya tiene el trabajo y va a ganar tanto y aunque comience en un mes. Aunque la resurrección se efectúe, obviamente vamos a morir y Cristo va a venir, y cuando Cristo venga por segunda vez es que va a tener lugar lo que en la Biblia se llama la segunda resurrección. Pero para los efectos de Dios, si usted está en Cristo, entonces dice, nos resucitó, usted ha adquirido ese derecho. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Estamos nosotros, después que aceptamos a Cristo, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? No, físicamente no. Pero ya Dios nos ve allí. Para los efectos de Dios, eso es un hecho. Ya no es que Dios lo va a decidir. No, una vez que usted tiene a Cristo en su corazón y ya no vive conforme al pasado, a lo que usted era antes, sino que ahora vive con lo que Dios espera que usted sea ahora, entonces ya usted se ganó ese derecho. Ya Dios lo da. Eso es lo que está afirmando el apóstol Pablo aquí. Y eso ocurre juntamente con él. De tal manera que cuando Cristo murió, la sentencia sobre los pecadores se cumplió en él. En consecuencia, Dios ve a los que han sido redimidos por Cristo, ¿sabe qué? Como lo ve a él. Si tú has sido redimida por Cristo, si tú has sido redimido por Cristo, Dios te ve a ti como ve a Cristo. Hay algo que quiero leerlo y es una nota que escribí hace tiempo. Dice, Dios ha recibido la ofrenda voluntaria de Cristo en favor de aquellos que se refugian en él. Cuando Dios mira a un ser humano que no se ha reconciliado con él, ve a Adán el que desobedeció. Ve la desobediencia y rebelión con que éste defraudó su confianza, la confianza de Dios. Ahora bien, si ese mismo ser humano se hace de Cristo su Salvador personal, Dios ya no verá en él al Adán caído, sino a Jesucristo. Dicho de esta manera suena simple, pero no lo es, porque para que Dios nos mire sin que luzcamos a sus ojos como descendientes de la raza rebelde, debe operarse en nosotros un cambio que borre los vestigios de la vieja naturaleza y que una nueva criatura semejante a Cristo sea engendrada en nosotros. Acuérdense esto, Cristo es el modelo de Dios para la raza humana. Dios quiere que nosotros seamos como Cristo. Y de hecho está escrito así literalmente en el Nuevo Testamento. Ahora, las palabras de Jesús son contundentes cuando se refiere a este tema y no dan lugar a alternativa posible. Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que sin renacer, o sea, sin resucitar espiritualmente, sin pasar de muerte espiritual a vida espiritual, no hay salvación posible. Nicodemo, un maestro de religión judío, le preguntó cómo puede hacerse esto. Bueno, Jesús le dio la explicación y si usted quiere va al capítulo 3 del Evangelio de Juan y allí lee. Solo cuando llegamos a ser uno con Jesús, cuando nos amalgamamos a su persona, Dios nos puede ver diferentes a Adán. Por eso es que es tan importante esa expresión que repite tanto el apóstol Pablo de estar en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque en Adán Dios lo que ve es rebelión. En la vida pasada, Dios lo que ve es el pecado, la condenación, la desobediencia que trajo como consecuencia la muerte de la raza humana. Pero en Jesucristo, Dios lo que ve es la obediencia, la inocencia, la justicia y la vida. Cuando alguien pregunta, por ejemplo, ¿cómo es eso de ser como Cristo? Y yo creo que la forma más sencilla de explicar cómo ser como Cristo es esta. Jesucristo dijo, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la del Padre.
Todo lo que el Padre me ha dicho que yo diga, eso he dicho. Todo lo que Él me ha dicho que yo haga, eso haré. Y aún en la agonía, en la víspera de la detención y la crucifixión, cuando Jesucristo estaba en el Getsemaní, mientras oraba diciéndole al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, si es posible obrar la salvación o cumplir tu voluntad, tus propósitos de otra manera, permite que sea así, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, ¿en qué consiste eso de cómo se llega a ser como Cristo? Obedeciendo al Padre en todo, esforzándose en obedecer al Padre. ¿Y cómo se esfuerza uno? Pero conociendo qué es lo que el Padre quiere, conociendo la voluntad del Padre. Sin conocer la voluntad del Padre, entonces no podemos parecernos a Cristo. Ahora dice allí que Dios le resucitó a Jesucristo. Jesús te resucitó y dice allí que Dios nos resucitó. Jesús ascendió al cielo porque entonces allí mismo en el versículo 6 dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Yo lo que entiendo allí es que los creyentes, para decirlo en una forma sencilla, yo recuerdo una vez que estando en casa de mi hijo el año pasado en Atlanta, mi hijo me dice, papi, ¿quieres que vamos a ver el fútbol? Bueno, entonces mi hijo había comprado para toda la temporada, pues todos los juegos que iba a tener el equipo de Atlanta. Y él había comprado los tickets para toda la temporada. Entonces, él me dijo, vámonos, entramos. Él me dio a mí como una especie de identificación. Cuando llegamos a la entrada, con un lector allí leyeron, le dijeron pase, luego estoy adentro y luego voy exactamente él me dice, vamos por aquí, entramos por tal puerta y fuimos exactamente a las 2 sillas que nos correspondían, o a las 3. Yo a mi esposa también. Entonces ya nosotros teníamos previamente ya pagados con un derecho a sentarnos en aquellos asientos para ver el partido de fútbol. Entonces los creyentes en Cristo tenemos ya asignado. Dios nos ha reservado un lugar en los lugares celestiales con Cristo. Usted sabe que, o sea, la iglesia, los creyentes, venimos a ser para Dios una familia. Él es nuestro Padre. Y cuando hay armonía, cuando hay amor en una familia, no hay como sentarse todos juntos a expresarse ese amor, a pasarla bien. Y lo que no, la idea que yo entiendo, porque no debemos entender que cuando uno vaya al cielo, pues vamos a estar sentados allí por todas las edades y por la eternidad en una silla. No se trata de eso. La idea es en el sentido, porque Jesucristo dice que cuando lleguemos al reino de los cielos, entonces va a llegar un momento donde vamos a tener lo que llama la Biblia la cena con el Cordero. Entonces es el lugar donde la familia se reúne para compartir y para expresar los mejores sentimientos y deseos. Ahora, veamos el versículo 7. Dice que Dios hizo eso, es decir, resucitarnos, sentarnos en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y los siglos venideros no se estaba refiriendo, porque esto fue escrito en el siglo I, no se estaba refiriendo al siglo II, ni al siglo XVIII, ni al siglo XIX, ni siquiera al siglo XXI. Se refiere a una edad, a un periodo. Y ese periodo es el que comienza cuando todos los creyentes de todas las edades, de todos los tiempos, estemos en la presencia del Padre. Y como dice allí, por todas las edades, Dios mostrará las abundantes riquezas de su gracia. Hasta dónde llega la generosidad de Dios. Dice, en su bondad, pero escuche bien, vuelvo a enfatizar. Dice, en su bondad para con nosotros en Cristo. Quiere decir que quienes no están en Cristo no participan de la abundancia de esta gracia. O sea, no hay que buscarle otra interpretación, nada. Esto está claro, que no se necesita ser teólogo, ni se necesita tener
estudios profundos en hermenéutica para interpretar la Biblia para llegar a esa conclusión, porque dice específicamente, dice, para con nosotros en Cristo Jesús. Las riquezas de la misericordia de Dios para los que están en Cristo son sin medida y su disfrute se prolonga por la eternidad. O sea que allí no hay tiempo para aburrirse. Allí no hay enfermedad. Allí no hay preocupación por pagar, que si tengo para pagar el alquiler o si no tengo para comprar aquello. No, ahí no hay nada de eso. Allí no hay necesidad. Allí la gente no se va a entristecer. La Biblia dice que Dios enjugará toda lágrima. Allí no habrá llanto. Allí habrá gozo. Y Dios hace eso en su bondad. Y la traducción podría ser también en su benignidad. Y la palabra benignidad significa amor en acción. Dice, para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego hay un versículo que a mí me gusta mucho, es el versículo 8, combinado con el versículo 9, tiene una revelación tremenda. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando dice aquí, por gracia sois salvos por medio de la fe, significa que ninguna obra o acto humano nos hace merecedores de la vida eterna. La salvación y la vida eterna resultan exclusivamente de la gracia de Dios en Cristo, del favor, del auxilio gratuito e inmerecido. Pero dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, que esto es algo que nosotros no podemos ganarnos. Y la fe es el instrumento, digamos así. La fe es el instrumento que nos permite alcanzar los beneficios de la gracia de Dios. La fe. Y yo quiero ilustrarlos de esta manera. O sea, cuando nosotros tenemos hambre, ¿qué es lo que puede aliviar esa necesidad? Lo que puede aliviar esa necesidad es la comida, es el alimento. Ahora, sin embargo, podemos tener el alimento, tenemos hambre y tenemos el remedio, el alimento. Pero ahora necesitamos hacer algo, necesitamos poner ese alimento, que el alimento llegue a nuestra boca, que mastiquemos y traguemos, pero el instrumento que nos va a llevar o nos permite conducir ese alimento que va a satisfacer esa necesidad es la mano, nuestra mano. Necesitamos la mano para llevar el alimento a nuestra boca. En el caso de la salvación, lo que alimenta y satisface es la gracia de Dios. Y la mano representa a la fe. A través de la fe, entonces, al creer y aceptar lo que Cristo hizo, el sacrificio de Jesucristo, como válido, como suficiente, como efectivo para el perdón de nuestros pecados, si lo aceptamos por fe, en ese momento, de la misma manera como el alimento sacia y quita el hambre, la fe saciará nuestra necesidad espiritual y nos librará del hambre que tenemos en el alma y en el corazón, del hambre espiritual. De manera que tenemos que decir que no es la mano la que quita el hambre, cuando en el caso del alimento físico, no es la mano. Tampoco entonces es la fe la que nos salva. La que nos salva es la gracia, pero el instrumento es la fe. La fe es necesaria para que nosotros podamos entonces recibir el alimento. Somos salvos por medio de la fe. No somos salvos por fe, sino por gracia mediante la fe. Decía Fernando Lacueva, un reconocido teólogo cristiano. Y esto, la gracia, no proviene de vosotros, porque dice el apóstol Pablo
Y esto, o sea, la salvación por gracia, en el versículo 8, no de vosotros, dice, pues es don de Dios, es un regalo de Dios. O sea, el Espíritu Santo, mediante un acto de la gracia de Dios, nos ilumina y nos hace consciente de nuestro estado de condenación, pero también el Espíritu Santo nos hace posible de la posibilidad de ya no estar en ese estado de condenación, sino que podemos recibir redención en Cristo a través de la fe. Pero si la intervención de Dios resulta imposible que nos demos cuenta de esa realidad. Por eso es que hay tanta gente que pasan los años y no llegan a entender esa realidad, que andan buscando y saltan de una religión a otra y prueban con la meditación y prueban con la nueva era y prueban con aquello, con esto, otro, y no consiguen saciarse. O tal vez piensan que haciendo buenas obras o haciendo cualquier otra cosa van a poder conseguir, pero tiene que ser solamente a través de un acto de fe. No es flagelándose el cuerpo, no es haciendo caminatas por largas distancias, no es por andar de rodilla como promesas. Lamentablemente esas cosas no ayudan. Puede tener un espíritu de dedicación o de sacrificio, pero el sacrificio lo hizo Cristo. Por eso dijo, consumado es. Y dice la Biblia en Hebreos que ya no queda otro sacrificio por el pecado. Jesucristo fue que hizo el sacrificio. Pero mire, esto aunque suene sencillo, porque es que hay gente que le parece que es demasiado sencillo eso de aceptar a Cristo por la fe y ya somos salvos. Pero bueno, es así. Dios lo dispuso así. Y en eso es que consiste la gracia de Dios. Por eso dice allí que no es por obra para que nadie se gloríe. No es que yo pueda decir, yo me he ganado mi salvación. Ningún ser humano, ni los apóstoles, ni Pedro, ni Pablo, ninguno de los otros, ni nadie por todas las edades, ni María, nadie ha podido alcanzar la salvación por sus buenas obras. Porque dice la Biblia dice aquí Gálatas, Efesios 2, 8 al 9, versículo 9 dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Se gloría aquí lo que quiere decir para que nadie diga yo lo logré porque me esforcé, porque fui santo, porque fue bueno, porque hizo buenas obras. No, no es por obra. Pero tiene que ser por fe. Y un ejemplo, mire, supóngase usted que hay una persona que no puede caminar, que está paralizada de las piernas y hay un especialista que es un experto y viene y analiza el caso, revisa a la persona, la examina y llega a la conclusión, esta persona puede volver a caminar. Y se reúne con la persona y le dice, mira, tú puedes volver a caminar. Si te sometemos a una cirugía y unas técnicas y tal y qué sé yo, lo que está pasando es esto, podemos reparar esto y tú vas a volver a caminar. Bueno, la persona está de acuerdo, hace la cirugía, y el doctor llega a la conclusión, todo ha sido un éxito, y luego llega el momento en que el doctor le dice a la persona, bueno, llegó la hora de levantarse de la cama y dar pasos. ¿Qué pasa si la persona dice, no, esto no puede ser? Esto no puede ser. Yo no creo que yo vaya a caminar. Si esa persona no da el paso de fe y decide levantarse, se quedará allí y no caminará. En este momento me acuerdo del caso de Brenda, una de nuestros miembros aquí en Mallorca. A Brenda le hicieron una operación, le hicieron un reemplazo, le pusieron una prótesis en una de las caderas. Y ya al otro día ya Brenda se había levantado. Ya el doctor le dijo, tiene que levantarse. Ya Brenda no está usando el bastón. Entonces es un acto de fe. Lo mismo sucede con la salvación. Cuando Jesucristo dice que si tú te arrepientes, si yo me arrepiento, entonces nuestros pecados son perdonados. Nosotros tenemos que hacer un acto de fe. Y aunque la gente nos critique y la gente diga que antes éramos esto y que fuimos aquello y que antes nos llevamos, como dice al principio, pues, que llevábamos la vida pasada, que esto éramos algunos de nosotros. Si eso ocurre, entonces, bueno, no importa lo que la gente diga. Lo que a nosotros nos tiene que importar, lo que a ti y a mí nos debe importar es lo que dice Dios. Y si Dios dice que aceptando a Cristo, que estando en Cristo, nuestros pecados han sido perdonados, aunque pasemos el resto de nuestra vida con gente desconfiando de nosotros y creyendo lo contrario a que nosotros hemos sido transformados, nosotros
nos mantenemos creyendo. Claro, tenemos que dar fruto porque está hablando de la antigua vida y de la nueva vida. Si seguimos diciendo que estamos en Cristo, pero seguimos viviendo la vida conforme al pasado, entonces la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Por eso el apóstol Pablo enfatiza y dice, esto eran algunos de ustedes, hacían esto y esto, pero ya no lo hacemos, ya no lo practicamos. Y no lo hacemos porque hemos conocido al Señor. Entonces, la persona que dice que hace el acto de fe, que ha sido liberada de su parálisis espiritual, entonces debe decidirse a andar. Juan 6:44 dice, Jesús, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por eso es que es por gracia. Y sabe que es una gracia que no es irresistible, porque hay gente que, bueno, creen que la gracia de Dios es irresistible. Es decir, Dios te escoge a ti para que seas salvo y no te vas a poder resistir. Lo que sí creo yo es que Dios sabe exactamente quién va a recibir su gracia y quién no. Porque Dios, si Dios es omnisciente, es decir, si Dios todo lo sabe, ya Él sabe de la misma manera como estaba profetizado que un hombre uno de los que estaba con Jesús, lo iba a traicionar y lo iba a vender, porque Dios, sabiendo todas las cosas, conocía el carácter de un personaje que iba a estar al lado de Jesús y que al final lo iba a traicionar. Dios lo sabía. No es que Dios no estaba prediciendo, Él conoce todas las cosas. No fue que lo destinó para eso. Yo no, bueno, particularmente yo no pienso que Dios lo destinó a Judas para que fuera Judas, sino conociendo ya la naturaleza de él, del individuo, podía predecir de la misma manera como, mire, es tan sencillo para mí, o sea, yo lo veo así, de la misma manera como un psicólogo, un psiquiatra puede decir, una persona esquizofrénica o que tiene este problema, va a reaccionar así, 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 y sus conductas van a ser tales y cuales, o puede en algún momento esto se le va, un esquizofrénico o algo, va a actuar de esta manera, es porque la observación de la conducta, y no tiene que ser un profeta, el psicólogo o el psiquiatra, sino que la observación a lo largo de los años de las conductas han indicado que bajo ciertas patologías una persona se va a comportar de una manera. Si un psiquiatra puede decir esto, un psicólogo o un publicista puede decir, dándole estos mensajes a la gente, van a reaccionar de esta manera, ¿acaso Dios no puede hacer eso que está por encima de todos los psiquiatras y de todos los psicólogos? Entonces, yo no creo en que en eso que llaman gracia irresistible, como algunos enseñan, porque la escritura dice claramente, hablando Jesús, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, no dice yo estoy a la puerta y el que está dentro me va a oír y va a abrir. Dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré. O sea que en este caso, en realidad, para recibir la gracia de Dios mediante un acto de fe, tiene que haber una decisión personal y con una decisión consciente. La decisión consciente consiste en escuchar el mensaje de Jesús y abrir la puerta y decirle a Jesús, entra, yo quiero estar en ti. Yo me arrepiento de mis pecados, perdóname, yo quiero llevar una vida nueva, yo quiero agradarte, yo quiero agradar a Dios. En otras palabras, yo quiero ser salvo. Y cuando eso ocurre, se produce el milagro. Versículo 9 entonces nos dice que no se puede ganar o comprar la salvación porque no es por obra. La salvación no se obtiene como consecuencia de lo que hacemos o podemos hacer para tenerla, sino que la recibimos al creer. Es por gracia, para que nadie se gloríe. En otras palabras, todo el crédito de la salvación pertenece a Dios. Por eso dice Efesios 2, comenzando el versículo 1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que el versículo 10, y con esto voy a terminar, dice, somos hechura suya. Es decir, todo lo que llegamos a hacer en Cristo es resultado de la obra de Dios en nosotros. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, que Dios nos hace nuevos, inicialmente en un sentido espiritual. Pero eso no desmerita que hagamos buenas obras, porque las buenas obras son o vienen a ser el testimonio externo de lo que ha ocurrido interiormente. Santiago lo dice, muéstrame tu fe sin obras que yo te mostraré
mi fe a través de las obras. El fruto, nuestra conducta, nuestra manera de hablar. Si seguimos diciendo malas palabras y seguimos maldiciendo como lo hacíamos antes y decimos que estamos en Cristo, estamos engañados. Tenemos que cambiar eso, nuestra conducta, tenemos que dominar la ira, tenemos que dejar el odio, las enemistades, el rencor, todo ese tipo de cosas. Tenemos que luchar con las inclinaciones de la carne, contra los pecados de la carne. Tenemos que luchar y de esa manera, al dar fruto, estamos dando testimonio de lo que está en nuestro interior. Sin Cristo, fuera de la gracia, nos inclinábamos de forma natural al mal, pero una vez salvados, nos inclinamos de forma natural a hacer el bien. Y es lo que la Biblia llama en Gálatas el fruto del Espíritu. Dios mediante, si el Señor lo permite, posteriormente podríamos quizá comenzar un estudio acerca del Espíritu Santo, según el Señor nos guíe, y podemos ampliar sobre el fruto del Espíritu. Entonces, hemos sido creados, dice Pablo allí en el versículo 10, en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que obrar el bien debe ser un rasgo de la conducta de quienes han sido salvados, porque es el fruto, hacer el bien es el fruto de una vida nueva. De tal manera, hermanos, que resumiendo, podemos decir que hemos sido salvados únicamente por la gracia de Dios. Ahora tenemos que cuidar esa salvación. Y hay diferentes maneras o diferentes herramientas, instrumentos, prácticas a través de las cuales nosotros podemos cuidar nuestra salvación. ¿Quiere usted cuidar su salvación? Lea la palabra de Dios. Hágalo un hábito de leer la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios la fe viene, recuerde, lo decíamos la semana pasada, la fe viene por oír la palabra de Dios. Entonces, lea la palabra de Dios. Hay sanidad, hay sabiduría en la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, lea la palabra de Dios. Ore. Pídale a Dios que le dé fuerza. Que cuando usted esté luchando con algo, con alguna situación, con alguna tentación, tenga alguna lucha espiritual que quiera apartarle del Señor y que usted sabe que está en la cuerda floja, póngase a orar y pídale al Señor que le dé fuerza, que renueve su fuerza, que le ayude, que le bendiga, que le levante, que lo libre de tropezar, que la libre de caer. Pídale al Señor. Entonces, usted verá cómo muchas cosas van a cambiar para bien, para bendición. Y usted podrá dar el fruto que Dios está esperando que dé, como cristiana y como cristiano. Vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos entonces, si el Señor lo permite. Bueno, los invito para este domingo. Recuerden una cosa, esto lo ponemos en YouTube y lo estamos repitiendo en Facebook. Si usted considera que este estudio puede ser de edificación o de bendición para alguien más, no le voy a decir que no comparta algo que le haga reír o que le parezca cómico, bonito, o hasta cursi, pero si usted quiere compartirlo, compártalo, pero así mismo comparte el mensaje de la palabra de Dios. Esta es una buena oportunidad que tenemos. A veces alguien no nos escucha, bueno, pero le enviamos. De pronto alguien puede hasta decir, no me envíes esto, o lo borre, o no le diga nada, pero de pronto habrá alguien que lo vea y que Dios le hable y toque su corazón. Ya sabe que está en YouTube entonces. Nos vemos, si usted quiere, el próximo domingo. Nos estaremos viendo a las 6 de la tarde aquí en España. Y a partir, son las 12 del día en los Estados Unidos, en el área este, en Sudamérica, en Centroamérica. Dios les bendiga y vamos a orar para cerrar este tiempo. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Este es un tiempo que tú nos has permitido tener para compartir, Señor, lo que dice esta maravillosa carta escrita por Pablo, enviada por Pablo a la iglesia de Éfeso. Te pedimos que nos ayudes, Padre, y que siempre tengamos presente que la salvación es un regalo tuyo, es un don que viene de ti por gracia y que no hemos hecho ni podremos hacer nada, Señor, para ganarlo. Ayúdanos a vivir no de acuerdo con la vida antigua, ni manipulados por Satanás, sino de acuerdo con la vida que a ti te agrada y guiados por tu Santo Espíritu. Señor, bendice a mis hermanos, a mis hermanas,
Si alguien está luchando ahora, Señor, tiene pruebas, tiene dificultades, oh Dios, te pido que le des fortaleza, que le ayudes, que renueves sus fuerzas, que des gozo a su espíritu, que permita, Señor, que sean librados de toda ansiedad. Alguien está enfermo o enferma, Padre, pon tu mano poderosa, porque hay poder en el nombre de Jesucristo y tú eres bueno, Señor. Te pedimos